Bueno, y como no, lo primero que nos vamos a ocupar es de nuestra salud. ¿Qué hay más importante que la salud? Pues nada, ¿verdad? En esto tenemos los mejores doctores en nuestro consultorio. Y no sé si saben que en verano se producen muchísimas lesiones más de las que pensamos, pues por caídas tontas que muchas veces se pueden prevenir. Tenemos al doctor Capilla. Viene muy veraniego, doctor. Muy buenos días. Yo creo que es momento, Sonia. Y además, bueno, hemos estado antes un poquito hablando. Yo creo que es muy importante, doctor, que ahora empezamos las vacaciones, muchas personas ya mañana, 1 de julio, que podamos prevenir esos accidentes que son más de los que pensamos, ¿verdad?, en verano. No cabe ninguna duda que hay que tener una precaución especial porque hay determinadas circunstancias que son especiales también. Si te parece, te comento algunas de las más frecuentes y de las que tenemos que tener más precauciones por poder ser las que se presenten con mayor facilidad en esta época. Una de ellas, y creo que la más trascendente y la más importante, son los problemas de la columna cervical debido a esos chapuzones sin medida que se realizan saltos de cabeza, sin prevención, sin saber el fondo de la piscina, sin conocer el riesgo que puede tener como consecuencia, y que es lo que llamamos los problemas de las luxaciones, que son salidas de la vértebra de su lugar, determinadas fracturas que producen salidas de la vértebra, y como consiguiente, dentro de una vértebra siempre va una cosa que llamamos médula. Y la médula es el cordón que lleva toda la conducción del órgano principal, que es el que le manda. Si seccionamos o lesionamos esa médula, tenemos una serie de lesiones trágicas, realmente trágicas y de difícil resolución. Y doctor, porque, bueno, voy a recordar el teléfono, que es el 925 28 87 91, porque nos pueden llamar para, bueno, pues para consultar cualquier pregunta al doctor particular para ustedes, y también contarnos, ¿no?, cosas que les hayan pasado que nos puedan servir de aprender. Por ejemplo, yo leía, doctor, que a veces nos tiramos simplemente por tirarnos de cabeza y son lesiones muy, muy graves las que se producen. Sí. Nosotros tenemos además gran conocimiento de ese tipo de lesiones, puesto, como sabemos, aquí en Toledo, en la capital de Castilla-La Mancha, tenemos el Centro Nacional de Parapléjicos. Y esta lesión, habitualmente, si es lo suficientemente severa para producir un traumatismo lo suficientemente serio como para hacer una lesión seria, tenemos la paraplegia, que dependiendo del nivel, tenemos una parálisis de determinadas zonas del cuerpo, más alta o más baja. Esa prevención que debemos de realizar antes de tirarnos de cabeza a la piscina, sobre todo, pues se lleva a cabo precisamente por lanzamiento de cabeza, es conocer perfectamente la piscina y el fondo de la misma, porque con transparencia se puede confundir perfectamente. Y otra norma que hay es la de seguir estrictamente la normativa que exista en cada zona de baño, y que se puede realizar determinadas deportes y determinadas circunstancias. Doctor, sobre todo vamos a avisar pues a los mayores que hay en casa, ahora están los pequeños de vacaciones, y que les, bueno, pues que les insistan, ¿no? Cuidado al tirarlos de cabeza, cuidado con los resbalones. Por supuesto. Porque se pueden prevenir muchos de los accidentes que son tontos por no pensarlo. Eso es una de las cosas que se puede prevenir perfectamente. Lógicamente, el adulto siempre hay que estar pendiente, porque estas lesiones, desgraciadamente, son también lesiones que afectan más a gente joven que a gente adulta. Los adultos pensamos más las cosas, y los jóvenes pues muchas veces tienen más miedo. La juventud tiene ese toque de juventud, ese toque que es muy bonito, pero tiene sus riesgos de la juventud. Muchas veces uno los ve lanzarse a la piscina de unas formas que, claro, ellos no piensan en eso, pero hay que, los mayores, estar al tanto y prevenir. Por supuesto. O sea, yo creo que la función aquí del control, cuando son chiquitos de 10, 12 años, el control por parte de padres, familiares cercanos, debe ser muy estricto, porque ese es el que normalmente no va a cumplir la norma que lea. Los demás ya a lo mejor sí. Luego ya tiene otra edad, no hablemos del balcón ni cosas raras de estas que existen hoy, que ahí ya no hay control, porque hay otras circunstancias que juegan también para que se produzca el accidente, como puede ser el alcohol. Bueno, pues tenemos una llamada, doctor, a ver qué nos cuenta Conrado desde Ciudad Real. Conrado, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué nos quiere contar o consultar? Pues mira, yo quería consultar con el doctor. A mí me operaron el día 7 de octubre del 2003 de las cervicales. Me dejaron fija la 4, la 5 y la 6. Tengo una placa y 8 tornillos. Hasta aquí, de entonces para acá he estado bien, pero ahora llevo una temporada que tengo mucho vértigo y mucho dolor. Entonces, pues, en que tomo antiinflamatorio y tomo de todo, no hay nada, que hay noches que no puedo dormir. Y me duele mucho lo que es la cabeza en sí, porque se sube el dolor para arriba.
¿qué solución cree usted que podría haber? Vamos a ver, Conrado. Entiendo que se trata de la columna cervical, porque me estás hablando de un nivel 6. A usted lo que le han hecho, esto se llama una artrodesis, es decir, una fijación de la columna por medio de un sistema de, llamamos instrumentaciones, de tornillos y de placas. Efectivamente, cuando se ha realizado este tipo de cirugía es porque usted tenía un cuadro suficientemente justificativo de tratamiento quirúrgico, a lo mejor tenía adormecimiento de las manos, no sé la sintomatología que hubiese. El vértigo que usted muy bien habla puede venir producido perfectamente por la arteria vertebral, que no conduce la sangre hacia arriba, y entonces tiene usted sensaciones vertiginosas y sobre todo el adormecimiento de las manos. Eso se debe precisamente a que existe una serie de discos patológicos, discos intervertebrales, que están entre las vértebras, que al perder su altura pinzan las raíces y producen esa sensación de hormigueo que llamamos braquialgia en el caso de los miembros superiores, afectando a un nervio o a otro dependiendo de la zona. Está usted diciendo desde el nivel 4 hasta el nivel 6. Sí. Lógicamente, la parte que más se mueve de la columna cervical es el 5, el C5, C5, C6. Entonces esto es como, usted me ha dicho que es de Ciudad Real. Bien, sí, a mí siempre me gusta poner símiles para que se entienda mejor. Si usted compra va a Albacete, que hay unas navajas fenómenas, y usted compra una navaja, sabe perfectamente dónde se le va a romper la navaja, de abrirla es en la charnela, donde hace sus 7 chasquidos, si es bueno, sí. Si no, no hace los 7 chasquidos. Entonces, lógicamente, al mover la columna, usted va gastando una parte de esa columna que se suele situar a esos niveles. ¿Qué es lo que ocurre? Que usted ahora ha sometido a una rigidez un determinado segmento, una determinada zona de la columna cervical. Lógicamente, esa zona no va a doler, porque no tiene movilidad. Pero, ahora bien, lo que sí puede ocurrir es que la parte de arriba que tiene movilidad esté sufriendo el mismo cuadro degenerativo que tenía el resto. ¿Me explico? Al pasar de rígido a blando, es por ahí por donde se rompe el látigo. ¿Entendido? Entonces, puede ser que el cuadro patológico, porque al producirse la fijación de la columna cervical, no puede existir ningún cuadro clínico de los primeros que existían. Si existe, es que el cuadro degenerativo es progresivo, continúa y, lógicamente eso es de difícil arreglo, porque retocar, yo siempre digo una cuestión en medicina, que lo mejor es enemigo de lo bueno, Ojo, tener un buen resultado en una cuestión biológica, donde lo que tenemos que realmente es ir a salvar la vida, posteriormente la función, en tercer lugar la estática y en cuarto lugar la estética, con un orden. Si tenemos un orden, en ningún momento vamos a correr esa posibilidad de riesgo que pueda haber por un retoque de una lesión. Si usted no lo sé, hombre, todo depende del padecimiento. Si usted continúa con dormidas las manos, con parestesias y demás, y se comprueba efectivamente por una serie de estudios que existen para comprobar si la conducción es normal y es satisfactoria y es suficiente, pues no hace falta tocar. Ahora bien, eso depende del cuadro clínico, que eso lo va a observar perfectamente. Yo creo que esto, siempre insisto mucho, el que hace el mueble sabe de qué pata cojea, ¿Qué pata la más alta? Gracias, doctor. Espero, Conrado, que le haya ayudado al doctor, y muchas gracias por su llamada. Y ahora vamos a seguir en Ciudad Real. En este caso nos vamos hasta Almagro. Gracias, con Jesús, Conrado. Que dice que él siempre tiene, Jesús, problemas en la columna cervical o en la columna vertebral. No sé si es debido a algún accidente. Jesús, buenos días. No me consta que yo haya tenido algún accidente, como salvo quizás algunos porrazos de niños jugando al fútbol y todo eso. Yo ya tengo 76 años largos, ¿no? Y siempre tengo, pues, molestias en la columna. Y me he quedado varias veces, por ejemplo, al agacharme al lavabo, pues me he quedado enganchado, pero a lo mejor me ha durado unos segundos. Lo que pasa es que ahora, pues, llevo desde el 24, bueno, desde antes de Semana Santa, pero desde el 24 de abril, que estuve en urgencias en Ciudad Real. Bueno, no me dijeron gran cosa. Luego después se lo he consultado con un traumatólogo y me ha dicho: Jesús, tiene usted la columna muy mal. Tiene la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta vértebras mal. Tiene varios pinzamientos y posiblemente algunas hernias. Pero claro, hasta el día 8 de julio no me ven. Entonces yo no sé si andar o no, porque enseguida que me pongo de pie, la pierna se me duerme, y en la cama llevo desde el día 27 de abril sin poderme acostar.
Pues el doctor Jesús, esto imagino, doctor, también que pues por la edad es muy habitual estos dolores también. Jesús, vamos a una cuestión. Bueno, aprovecho para saludar a mis familiares de Ciudad Real. Está muy bien, ese inciso. Vamos a ver, Jesús, me estás hablando que tienes un problema, eso se llaman polidiscopatías. Cuando los discos están en general tocados porque hay un desgaste, como muy bien has dicho, debido a su uso, abuso o desviación de ejes o cualquier otro trastorno, e incluso predisposición genética a padecer la artrosis, que eso hay que entenderlo también. Cuando existe una serie de discos que han cedido porque han perdido la agüita que tienen dentro, que es cuando están jóvenes, entonces, ¿qué ocurre? Pues que esta articulación en concreto, esta que se llama interapofisaria, eso sufre, se aprieta, y lógicamente acelera el desgaste. Entonces eso lo llamamos realmente artrosis producidas, ustedes le llaman hernias porque es más fácil el concepto de hernia, pero realmente son discos patológicos, discopatías, que producen una hiperpresión en estas articulaciones que produce una artrosis. Eso, lógicamente, en determinados momentos, circunstancias de doblar, como usted bien ha dicho, pues puede producir un dolor y usted mismo es el que se contrae para que ese dolor ceda. Entonces hace una contractura antiálgica y por eso le cuesta trabajo. Luego ya cuando se relaja vuelve a mejorar. Pero usted me ha dicho en concreto que es toda la columna lumbar. Yo creo que será la columna lumbar y la columna cervical. La espina dorsal se mueve en dos lugares. La parte costal es fija, tiene sus costillas y esa no hay quien la mueva. Ahora, cervical y lumbar son las dos charnelas que nos sirven ¿para qué? Para haber conseguido levantarnos, quitarnos el apoyo en cuatro patas y tener un punto de vista tan bonito del horizonte que hay que sacrificar una cosa por otra. Pero, doctor Capilla, yo digo, bueno, Jesús, el mismo problema que tiene Jesús, muchísimas personas que nos están viendo, mayores y también jóvenes, lo tienen. ¿Qué podemos hacer, Jesús, atento? Porque ¿qué podemos hacer para prevenir, en este caso Jesús, para prevenir, no sé, fortalecer los músculos para que la columna esté más protegida? Vamos a ver, Jesús, ahora mismo, lógicamente ya estamos en unas circunstancias, cuando aparece el cuadro clínico patológico de la artrosis, del cuadro degenerativo, que yo creo que es lo que tiene, el cuadro degenerativo, como su propia palabra indica, es evolutivo en el tiempo, no podemos atajarlo. Hay algunas medidas con medicaciones que previenen, pero resolutivas al 100% no. Ahora bien, ¿qué es lo que está intentando hacer el organismo con nosotros? Está intentando limitarnos. Lógicamente, esa limitación tenemos que ir a vencerla. Usted sabe perfectamente que cuando uno se levanta a los 50 no es igual que cuando se levanta a los 60. Los primeros movimientos en el cual se empieza a hacer la movilidad de la mañana cuesta, pero posteriormente cuanto más ejercicio se hace, mejor. Yo le aconsejo, la mejor manera es no someter a carga la articulación y hacer natación. Hacer natación es la indicación princes para esto. También había una cuestión, estamos hablando de una hiperpresión a nivel de las articulaciones estas, lo cual indicamos que hay que quitar peso. No sé si usted tiene un sobrepeso, pero también hay que tomar medidas de este tipo, sobre todo la natación, movilidad y no engordar. Quitarse todo el estrés que se pueda, ¿verdad, Jesús? Espero que le haya ayudado el doctor. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, las líneas siguen abiertas. Hemos empezado por este tema, pero hay muchos más, porque en verano, si hacen más deporte, también se producen, doctor, muchas más lesiones. Por ejemplo, simplemente en el footing, que parece que, bueno, cuando se sale a correr, bueno, en cualquier deporte que hagamos, en bicicleta. Sí, vamos a ver, parece ser que cuando llega el verano tenemos que estar todos guapísimos, tenemos que estar fenomenales, y entonces cuando nos entra la prisa en estar elásticos... A cualquier precio muchas veces. Exactamente. ¿No? Ahí es donde se paga. Efectivamente lo has dicho muy bien, Sonia. El exceso, vamos a ver, siempre... Yo soy médico de la Federación Española de Fútbol, aquí en Toledo. Y entonces yo siempre digo que hay que hacer una cosa, calentar, estirar, entrenar y competir. Si estamos alterando el orden, como decía antes en otro sentido, si alteramos el orden, seguramente nos va a salir mal. Entonces, el hecho de forzarnos hasta un límite que no podemos más, exhaustos, no se trata de eso. Hoy son 10, mañana son 20, pasado son 30. Y progresivamente vamos ganando en elasticidad, en todo en general. Y estamos previniendo la posibilidad de que se produzca un esguince. El esguince no es ni más ni menos que la distensión del aparato ligamentoso, del tobillo, que es el más frecuente. Es muy común, las consultas están llenas, ¿verdad? El más frecuente, efectivamente, es muy frecuente, muy frecuente. Primero, por utilizar un calzado que no es el oportuno, porque claro, determinadas empresas que se dedican a esto, pues hacen estudios para intentar... Te dan cuenta que siempre se renueva. El que viene nuevo tiene que demostrar
que sabe más. Y en este sentido surgen estas circunstancias en las cuales se compra calzado que no es el totalmente indicado en este caso. Eso desde luego, para las personas que nos gusta el footing, es muy importante. Utilizar el calzado oportuno. Los pies no son todos de la misma manera en el apoyo. Esto es otro tema muy complicado que no da ahora para hablarlo. Pero siempre han oído hablar de ahora, actualmente, del pie pronador, pie supinador. Entonces, esas medidas se indican un calzado, un tipo de apoyo u otro. ¿Por qué? Porque van a producir determinadas cargas que después van a pedir sus consecuencias, lógicamente. Pues eso le vamos a hacer mucho caso. Y sobre todo, lo que les quería comentar es que es algo muy curioso, y es que hay más tipo de lesiones por correr que incluso por esquiar. Son más comunes. Las de esquí a lo mejor son más graves, pero por correr es muy habitual. Bueno, son distintas. Son distintas. Pero que hay muchas por el footing. Hay más porque también lo practica más gente, vamos a aclarar las también cosas. Es cierto, el esquí siempre es de más élite. Pero vamos, el fútbol, ¿qué chaval no juega al fútbol? ¿Qué persona no hace footing? Son muy comunes también las lesiones. Exactamente, son muchísimo más frecuentes. Lo que sí cambia es las circunstancias de la lesión. En el esquí suele ser la rodilla. Y sin embargo, en el fútbol es la rodilla y el tobillo. Yo particularmente lo que más veo son tobillos, tobillos en el fútbol muchísimo más que rodillas. Bueno, pues también ese calentamiento antes para los niños, también avisarles, ¿no? Que juegan ahora mucho al fútbol, que hagan un poquito de calentamiento siempre antes. Y nos vamos con otra llamada a las 11:18. Nos llama Inmaculada desde Madridejos. Inmaculada, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Inmaculada. ¿Qué consulta tiene para el doctor Capilla? Bueno, pues mire, quería hacerle dos preguntas. Primero, me han hecho una radiofrecuencia en la zona lumbar. Quisiera saber si esto a largo plazo tiene efectos secundarios. No, efectos secundarios no tiene nunca. Las técnicas estas son, si no resolutivas, cuando menos paliativas. Pero no, efectos secundarios no, usted tranquila. No, para nada. Es que a raíz de hacérmelo sí noté mejoría unos cuantos meses. Lo que pasa que luego después empecé a tener bastantes molestias en lo que es la zona lumbar y me bajan para las piernas. Y es que no puedo caminar. Entonces, digo yo que si podría ser de eso o no tiene nada que ver. No, vamos a ver, usted está hablando de una lumbo y un lumbago con una irradiación ciática. Sí. Entonces esto es como siempre, cuando hablamos de lumbago puro y duro, estamos hablando de lesiones a nivel de la columna lumbar sin que haya afectación rizomélica, lo que llamamos nosotros afectación de la médula, que haya o compresión de alguna raíz o alguna lesión que sea dentro de la médula por compresión de un disco o algo de esto, que lo suele ser más frecuente, o que sea una artrosis muy evolucionada con una cosa que llamamos ostofitosis, que no es ni menos que un reborde óseo que comprime la médula. Si estamos hablando de un cuadro de lumbociatalgia, tenemos que hacer un estudio, no sé qué tipo de estudio tendrá usted hecho para realizar ese tratamiento. ¿Tiene usted una resonancia? Sí, tengo una resonancia y bueno, y aquí tengo un montón de cosas, pero bueno, solamente le consulto otra. Por ejemplo, los nódulos de Small que tengo en la zona dorsal y lumbar, y en unos es en la L1, L2, L3, L4, en fin, hay muchas L's aquí, pero en fin, esto puede ser que también me influya en eso. Bueno, no, vamos a ver, hay un... ¿O qué es eso del nódulo de Small? Inmaculada, el problema de las resonancias, para el que no entiende todo el alcance, es que son informes muy amplios. Yo creo que, bueno, yo soy médico antiguo, a lo mejor esto voy más al grano de que lo que es. A mí los nódulos del Small, para su tranquilidad, no es nada, absolutamente nada. Así que usted esté tranquila. Son inclusiones que se realizan dentro del hueso de algún fragmento durante el crecimiento y eso se llaman nódulos de Small. Pero no tienen no producen ningún dolor. Vamos a aclarar. Para nada, Para nada. Eso no tiene nada que ver con lo que son las carillas articulares, que realmente es el dolor de las lesiones o la afectación neurológica cuando existe una afectación a nivel medular, lógicamente. Pero los nódulos del Small, usted lo borra de la resonancia y se queda tranquilita, Vale. No sufra usted por eso. Vale, pues muchas gracias, Gracias. De nada, Inmaculada. Gracias, Inmaculada. Esperamos que la haya resuelto el doctor. Y doctor, también, bueno, vamos a seguir con las llamadas, pero quiero que me dé antes algún consejo para las personas que nos vean y de repente este verano, pues algún familiar, algún amigo, le ocurre algo, no sé, de repente el codo. ¿Cómo actuamos? Porque hay que tener calma. ¿Qué consejos nos dan? Porque es difícil cuando uno ve algo tan fuerte. Efectivamente, cuando uno ve un accidentado, no sé por qué, yo creo que, bueno, sí sé por qué, creo que es por el sentimiento humano de querer hacer algo que pueda beneficiar o que por lo menos no perjudique. Entonces, en ese sentido, podemos tener la inconsciencia de hacer determinados movimientos, determinadas cuestiones que no las debiéramos de hacer. Entonces dice muy bien Sonia,
Sonia es muy lista, ¿eh? Tengo que decir que es muy lista porque además... no tanto. Luego lo comentaré porque lo llevan los genes, que me ha sorprendido. Cuando existe una lesión, en medicina siempre hay un principio. El primum non nocere. Primero, no perjudicar. Y a partir de ahí mejorar o intentar resolver lo que podamos. En este sentido, siempre y cuando veamos que no hay vía aérea, esa vía aérea, es decir, que el enfermo no le entra aire, hay que buscar una solución porque sin vía aérea no hay vida. Entonces, esa es la que corre más prisa. Afortunadamente tenemos un sistema, que es el 112, que lógicamente son UBIs con médico trasladado, son prácticamente menos de 20 minutos, o como mucho media hora, está resuelto. Pero la vía aérea, por supuesto, siempre hay que buscar la posibilidad de hacerlo viable para que entre aire. Si no entra aire, vamos a acabar con la vida, evidentemente. Pero eso es complicado hacer a personas que no. Esto sería colocar en situaciones que nos obstruyera, ya hay normas para eso, y esperar a que venga el médico. Sobre todo, doctor, le decía porque podemos perder la calma. Decía que yo soy lista. Exacto. No, en casos de medicina, yo por ejemplo, mi hermano de pequeño tuvo un accidente, le vi el codo que se le salió, se cayó de un columpio, bien. Algo muy habitual en verano también, que los niños juegan mucho, y no sabía qué hacer, cómo reaccionar. Te pones muy nervioso y ahí no arreglamos nada. No. Estábamos hablando, la vía aérea lo primero. Lo segundo... sería, si tenemos una hemorragia, lógicamente eso hay que cortarlo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un problema de... un torniquete, ¿no? Un torniquete, siempre que sean miembros, que se pueda realizar sin riesgo vital, hay que realizarlo. Ante la duda, compresión. Y si no hay sangre, pero el hueso lo vemos que ha tenido... Y si, como tú estás diciendo, esa lesión que dice aquí Sonia es una lesión muy frecuente. En los niños, la mitad de las articulaciones es cartílago. Y el cartílago necesita menos traumatismo para que se parta, y el traumatismo produce una desviación grandísima. Entonces, en el caso del codo, lógicamente, si tú tienes una fractura supracondilia, que se llama de este tipo, pues está encima del cóndilo, supracondilia, lógicamente, tú lo que no debes de hacer en ningún momento es moverla. La pones cómoda, la dejas, miras la mano, que la mano tenga coloración, que no esté negra, que no esté falta de sangre, y esperas a que venga el médico a atenderlo. No se te ocurra hacer ningún movimiento brusco de ahora lo voy a meter, ahora lo voy a sacar, porque aquí en concreto, en el codo, y lo digo porque me lo ha referido ella, aquí tenemos unas estructuras importantísimas, ¿eh? Aquí tenemos la arteria y dos nervios, que si por un motivo de querer colocarlo en su sitio, lo pinzamos o lo dañamos, el daño posteriormente sería recuperable. Pues eso es muy importante. Primero, que lo la observación de que no existe ningún riesgo y la espera en ese sentido. Lo que insisto muchísimo es en lo de la vía aérea. Pues muchas gracias, doctor. Y nos vamos, aunque la consulta, nos vamos con Pepi hasta Almagro. Pepi, buenos días. Hola, Pepi. Hola, buenos días. Pepi, buenos días. le vamos a pedir que nos acompañe a publicidad. ¿Qué le parece? Y la consulta la escuchamos después. ¿Le parece bien? Bueno, mire, nos da tiempo, son las 11:25. Háganos la consulta rápida, pero doctor Capilla, le pido que le consulte, respondamos después. Sí. ¿Qué le pasa a Pepi o qué le ocurre? Pues mira, que llevo ya muchos años que me duele muchísimo la columna y los riñones, estoy que no puedo andar. Y ahora tenemos un campo y tenemos piscina. Y quiero saber si el agua esa, aunque no está muy caliente, me puedo meter en el agua. Claro, bueno, pues le vamos a responder enseguida porque, doctor, eso del agua fría o agua caliente muchas veces nos hacemos duda. Es bueno para unas cosas, malo para otras. El doctor nos contesta enseguida, vamos a publicidad y enseguida estamos de regreso con ustedes. Bueno, les recordamos nuestro teléfono 925 28 87 91, pero recordamos que tenemos a Pepi en Almagro, que ha hecho la consulta. Pepi, sigue ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, el doctor Capilla le va a responder. Vamos a ver, Pepi. Sí. Me dices que te duele la columna, ¿no? Muchísimo. Hola, buenos muchísimo. días. ¿Tanto la columna de arriba como la de abajo? Toda. Toda ella. Muy bien. Sí. ¿Qué edad tienes ahora, Pepi? Si se puede saber aproximadamente. Sí, no, aproximadamente y de todo, 80 años. Uy, 80 años y solo te duele la columna. Sí. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios lo bien que se ha portado contigo. Vamos a ver, Pepi. A ver si podemos ayudar para que le duela menos. Exactamente. En determinadas edades hay que contar con determinadas limitaciones. No cabe ninguna duda que las limitaciones vienen con la edad. Eso hay que aceptarlo. Y hay que saber vivir con ello y aceptarlo de tal manera que no vas a tener mejor momento que el que tienes. En este sentido, creo que debes de buscar la solución con tratamientos paliativos. Yo no me cabe ninguna duda que siempre va a haber un compañero que te va a llevar a cabo un estudio suficiente como para
conseguir que esas dolencias tuyas cedan, ¿eh? Eso estoy segurísimo. Con lo cual, en este punto es lo que te estoy aconsejando para que realices un tratamiento puramente paliativo. Siempre existen analgésicos, siempre hay soluciones. Sí, lo tengo el tratamiento. Pues se buscan combinaciones, dependiendo de la patología, antineuríticos, antiinflamatorios, pero a determinadas edades no debemos de amar las complicaciones, porque las complicaciones nos van a llevar a un posible malas consecuencias. Con lo cual, aceptar lo que se tiene, buscar las soluciones con lo que se realiza y, desgraciadamente, contra ese envejecimiento no hay nada. Pero sí es cierto, por ejemplo, lo que decía Pepi, que está tomando la medicación siempre controlada por el médico, porque muchas veces cuando tenemos una dolencia pues abusamos de los antiinflamatorios, por ejemplo el ibuprofeno, que luego no es bueno para el estómago. Entonces todo con cuidado. Usted lo hace bien, ¿no, Pepi? Sigue al médico. Yo no puedo tomar antiinflamatorios, solo tengo el medicamento que me han mandado en la unidad del dolor. Muy bien. Bueno, pues nadie como en la unidad del dolor conoce perfectamente la pauta de medicación para intentar quitar eso. No lo que usted tiene, que puede ser consecuencia de la edad, sino el dolor, que es lo que usted le hace pasarlo mal. No cabe ninguna duda que a la unidad de dolor le van a buscar soluciones de las características que sean suficientes para mejorarle sus circunstancias. La utilización de determinadas medicaciones que a veces pueden perjudicar tampoco son buenas, eso ya lo sabe usted. Sí, con lo cual, ya si está usted en la unidad de dolor, no le quepa ninguna duda que, como su propio nombre indica, está usted en el lugar acertado para quitarse eso, el dolor. Conoce todo tipo de medicaciones, no me cabe ninguna duda, coméntelo usted con el compañero, que estoy seguro que le va a buscar las soluciones que menos le perjudiquen. Es que llevo muchos años y no se me quita. Buscar soluciones, yo desgraciadamente... Me pinchan en la espalda y no, ahora estoy en lista de espera para que me pinchen otra vez. Bien, sí, pues es una de las soluciones. Si a usted le va bien eso, pues de vez en cuando hacérselo, evidentemente, algo que no le perjudique. Desgraciadamente, en la profesión médica, y hablo desde el punto de vista mío, creo que hay entrega hacia el enfermo. No puede existir un enfermo si no existe un médico, y no existe un médico si no existe un enfermo. Es decir, es una conexión que tiene que ir entre uno y el otro. Lógicamente, si yo tuviese la imposición de manos para poder resolverlo, no le quepa ninguna duda que la mayor satisfacción que puede tener un médico es aquello de decir, primero, que se ha olvidado del nombre de la paciente, porque cuando uno la conoce por el nombre es que ha venido muchas veces y no lo ha conseguido. Eso es muy duro, os lo digo yo. Pero la otra medida, que todo lo que haya que se pueda hacer sin perjudicar, no le quepa ninguna duda. El que tenga duda no sabe ni lo que está pensando en ese sentido. Le va a intentar usted resolver su problema. Bueno, Pepi, pues espero que le haya seguido los consejos y también, como ahora es verano, también relájese más. Entonces, ¿me puedo meter en el agua? Ah, lo del agua fría, es verdad, del agua... Por supuesto, a usted le viene bien. Vamos a ver, el agua está fría relativa, no está caliente como la del baño, lógicamente. Claro. Pero este agua que está a temperatura ambiente, usted puede bañarse perfectamente. Le costará un poquito la entrada, pero usted sabe perfectamente, luego está dentro, no hay... Claro, porque muchas personas mayores, Pepi, dicen el agua fría es buena para la circulación, pero es mala para los huesos, ¿no? Cuando está muy fría, ¿o no es cierto eso? Vamos a ver, el agua fría, hablamos de fría, del océano Atlántico. Yo no me baño tampoco, porque ahí hace muchísimo frío. Eso pero las de nuestras regiones también, ¿no? Pero aquí Ríos, en esta región donde tenemos una media 37, 38, 40 verano, grados, que tiene el agua veintitantos, perfectamente para que usted se meta y se mueva. Es decir, a usted le viene de perla la movilidad. Antes he hablado de lo que había que hacer era ir no contra natura, pero contra la naturaleza de la lesión, sí. Entonces hay que producir movilidad para que usted no tenga ese dolor. Bueno, Pepi, pues espero, Pepi, que le vaya muy bien y me gustaría que estos consejos le valieran para no tener que tomar ya nunca nada más. Es verdad, pues sí, muchas gracias. Nada, Pepi. Gracias a usted, Pepi. Bueno, buenas vacaciones. Gracias por su llamada. Bueno, tenemos un montón de zonas además hábiles para el baño en Castilla-La Mancha, 35 zonas, con lo cual, como decía el doctor, con las temperaturas que además yo creo que están subiendo ya, parece que nos entra el calor fuerte. Sí, no cabe duda. Bueno, pues nos vamos a ir hasta Puerto Llano. Florentino, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Florentino. ¿Qué consulta tiene para el doctor Capilla? Pues mira, tengo una consulta para el doctor, yo creo que es grande. Vamos a ver, doctor. Dígame, Florentino. Yo tengo 63 años. Muy joven. Tengo yo más, Resulta que me han hecho una resonancia en la columna. Y me han hecho una placa. Florentino, le escuchamos muy bajito. Si tiene usted la tele cerca, puede bajar, por favor, el volumen y así le escuchamos bien. A ver.
Ahora. Ahora mejor. Diga, Y Florentino. entonces tengo la columna de arriba abajo. Usted sabe que hay un espacio que no se puede juntar. Que no se Hay puede un juntar. espacio ahí que no se puede juntar, por lo visto, me han dicho los doctores. Lo de los discos, el disco intermedio de las vértebras, sí. Exactamente. Esos son los que permiten la movilidad. Exactamente. Entonces lo tengo junto. Ya, Eso Con el duele tiempo se mucho, me ha Florentino. juntado. muy bien. Entonces yo tengo unos dolores horribles en la columna. Horribles. No puedo moverme por ninguno de los sitios. Soy asmático, no puedo andar, no puedo hacer nada. Y quiero saber, doctor, que sea usted sincero conmigo y me diga usted si esto tiene arreglo o no va a tener arreglo. ¿Cómo han dicho al final? Que si tiene arreglo, le pregunta Ya. Florentino. Vamos a ver, Florentino. Voy a contestarle. Le he comentado antes que las características de los discos que van intermedias de las vértebras son elásticos. La parte de dentro tiene liquidito y alrededor tiene una cosa que sujeta ese liquidito. Cuando ha perdido ese líquido, que se ha hecho viejecito, quiere decir que produce una discopatía con falta de elasticidad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que le he explicado antes. Esto baja y al bajar, lógicamente... Así lo tengo, doctor, así lo tengo. Así. Eso, efectivamente, las raíces que salen por aquí y la articulación interapofisaria, esa queda totalmente anulada. Con lo cual, cuando usted intenta mover, porque si usted no se mueve, no esfuerza, a usted no le duele, pero cuando en la cama y en reposo no suele doler esto. Solamente cuando se intenta uno hacer movilidad. Eso, le vuelvo a insistir. Me ha dicho usted que le habían hecho una resonancia, ¿no? Sí. ¿Tiene alguna afectación neurológica esa resonancia? Pues claro. Es que todavía no he ido al médico, llevo ya 2 años, todavía no he ido al médico, no me han dado entrada para el médico, doctor. Pues Florentino, eso es lo fundamental, Claro. porque aquí tenemos una consulta, pero Claro. le tienen que tratar, bueno, pues Yo viendo específicamente en su caso. el caso sé si hay que hacer otra actitud. Antes ha llamado una persona diciendo que tenía hecho una fijación, a lo mejor hay que hacer una artrodesis, una fijación, lo que hablábamos antes, o a ver qué afectación tiene. tiene que hacerle pruebas, Pero doctor, si claro. si tiene afectación Resonancia. neurológica, lógicamente hay que quitar el compromiso neurológico, porque el tejido nervioso es el único que nacemos con 100 y nos morimos con 98, pero en ningún momento 110, con lo cual, si está dañado, hay que reconstruirlo y hay que repararlo. Es un caso realmente para conocer todas las pruebas, primero la clínica del paciente, una exploración, qué neurología hay, y posteriormente el estudio suficiente que justifique una determinada actitud quirúrgica, que no dejaría ser fracaso de que no hemos podido de otra manera con medicina, pero sería la solución, Pues lógicamente. yo creo, Sonia. Florentino, es usted muy joven y entonces tiene que ir al médico yo y creo que le tiene hagan que ese completar el estudio y conforme él tenga completo el estudio, tomar la actitud que corresponda, porque así es muy difícil aconsejarle. Es que, doctores, usted sabe que la lista de espera es que yo llevo ya 2 años. Y estoy tumbado en lo alto de una cama porque estoy muerto de dolores, doctor. Sí, ese es un problema. Esto es un problema, pero grande. Ese es un problema, efectivamente ha dicho usted, un problema serio. Eso sería meternos en otro tema más complicado que no tiene nada que ver, que es un problema paramédico, totalmente. La asistencia médica, lógicamente la demanda ha aumentado, las pruebas aumentan, el personal no aumenta, tengo que decirlo, el personal no aumenta a lo que correspondería con relación a la cantidad de gente. ¿Qué hace esto? Pues que se va alargando en el tiempo sin entender que las circunstancias del dolor son realmente las circunstancias, las únicas que no debieran de perder tiempo. Ya. Ahí estoy con usted totalmente, pero Ya. no soy yo quien organiza el sistema sanitario. Ya, si yo sé que no es culpa de ustedes. Bueno, yo pues- sé que esto no es culpa de ustedes, pero No. esto es una vergüenza, doctor. Florentino, Bueno, lo que tiene que se lo hacer, juro pues, a usted. Venga, insistir, se va a arreglar, porque insistan dice- que le duele mucho Sonia, y en que porque dice sujete, mi suegra y que- una cosa, ¿Qué dice? es verdad, que además es mi filósofa oficial. Cuando no hay, llega el orden. Así que tranquilidad, que se está organizando. Bueno, pues Florentino, muchísimas gracias y esperemos que pronto nos llame, que vaya todo mejor, que le atiendan bien y que nos Exacto. diga que todo va mejorando. Doctor, vamos con otra llamada, que Muy es bien, María perfecto. de Illescas. María, buenos días, de esa localidad toledana. Hola, buenos días Hola, por María. adelantado y muchísimas gracias. A usted, ¿qué le pasa, María? Mire, perdona, si no te importa dejarme al doctor. Dígame, María. Yo tengo un 85 de discapacidad. Estuve un año parapléjico, bueno, ese tema ya lo conoce usted. Entonces resulta que tuve una caída, me rompí tobillo, rodillas, fémur y me lo escayolaron, pero cuando lo fueron a ver, pues no me había soldado.
Entonces llevo 14 meses sin moverme de una cama. Perdona un momento, María. Dígame. ¿Cuál fue el que no has soldado de todo esto que me has dicho? En la última rotura. ¿Pero de dónde? ¿La del fémur? Sí. La del fémur. ¿El fémur arriba, al medio o abajo? El tobillo. Ah, el tobillo. Tengo tobillo, fémur y rodilla. Y me han dicho que tengo el hueso ya tan fino como si fuera cristal y no suelda. Ya. Entonces, claro, no me puedo mover de la cama. Porque no tengo a nadie, estoy sola, lo que es sola. Y a lo que yo me quería preguntarle, es muy, muy importante. En este último mes, el glúteo se me ha puesto morado. Duro como el solo. Pero cogió velocidad y cogió ya la pierna. Mi doctora dice que no sabe de qué es. O sea, vamos a ver, usted está en una cama acostada continuamente o apoyada continuamente sobre los glúteos. Sí. Eso hay que valorar, puede ser una úlcera de cúbito que está empezando su inicio, pero eso es un médico, no me cabe ninguna duda que eso es un médico de cabecera, se lo mira y ve efectivamente los signos que pueden dar lugar a esto, a que se forme una úlcera. Lógicamente esto únicamente se evita con tratamientos posturales, no puede usted permanecer indeterminadamente en la misma postura, porque lógicamente hay una falta de riego, que a lo que esto se puede referir, y posteriormente pues hace una úlcera, pues como las úlceras de las varices, de las piernas. Sí, está ingresada. Que eso que no decía. Otro tema. Lógicamente, en este punto, y aprovecho para comentárselo, si usted, hay un dicho muy antiguo que decía que la cama come mucho, es un antiguo de los abuelos. Sí. La cama come mucho y efectivamente es así. Si usted quiere irse, solo tiene que meterse en una cama y no moverse. Es decir, movilidad tiene que hacer, sobre todo activa, para que ese calcio que se fija en los huesos a fuerza de vencer la fuerza de la gravedad y de los músculos, pueda realizar su función de consolidación en las fracturas. Yo lo que tengo es esto, la silla de ruedas, pero resulta que me han ingresado para verme todo eso que le he contado. Bueno, esto es cuestión de ver clínicamente el cuadro, porque se justifica perfectamente una úlcera de cúbito, se sabe cómo empieza, enrojecimiento, posteriormente pues oscuridad. Pues no lo saben, tengo un diagnóstico que no saben. Sí, yo creo que, bueno, poco a poco irá dando más la cara ante las dudas. Lógicamente eso es un cuadro clínico, eso no se puede hacer por televisión ni ninguna indicación, porque no hay más remedio que ver la zona afectada. Todo esto estoy hablando en el caso que se trate de una úlcera de cúbito, porque lo que está haciendo ya referencia y no se mueve. Le digo una cuestión, María. Mire, hasta los astronautas, esto es un tema interesante. Hasta los astronautas llevan un traje con muelles para vencer la fuerza de la gravedad para que no se les vaya el calcio. Porque es que si no, en el desuso, el calcio que tenemos, la masa ósea que tenemos habitualmente, que se adquiere a la pubertad, cuando uno se está haciendo ya grandecito, madurito, eso ya no se vuelve a fundar calcio, con lo cual si ese calcio tú lo estás utilizando y lo estás perdiendo, lógicamente no favorece nada el mecanismo de calcificación de las fracturas. Para esto existe, y lo defiendo, una medicación. Hace unos días llamó un señor preguntando, que además le había puesto el tratamiento en concreto, una paratormona que funciona, se llama la teriparatida, es un tratamiento carísimo, eso sí, pero que ayuda mucho a la consolidación de las fracturas cuando existen estos procesos. O sea, que todo eso estoy seguro que lo sabe su médico o su especialista y se lo va a dirigir perfectamente. María, lo que tiene que hacer, y también se le trata a algún fisioterapeuta, algún especialista más, sobre todo lo que dice el doctor, el movimiento y el ánimo, intentar también para arriba y esperemos que con las mañanas le acompañemos todos los días, María. Que lo va a resolver. Me tiene usted que decir dónde va a tomar café ni yescas, que yo tomo café siempre que vengo de Madrid. Pues yo estoy siempre en la cama, si no me puedo mover nada. Pues ese día se va a levantar usted. No me puedo mover, como no me pueden sentar, no me pueden mover las piernas, pues aquí estoy. Pues a ver si le pueden buscar una solución, como dice el doctor María, que se mueva un poquito más. Seguro, vaya usted, vuelvo a decir, aunque parezca una paradoja, vaya usted a su médico, que estoy seguro que él le va a hacer la indicación más necesaria para su... Es como cuando voy en ambulancia, tiene que ser tumbada, si es que no me puedo mover. A ver si le pueden mejorar y esperemos que nos llame María pronto y que nos diga que va un poquito mejor. Muchas gracias a usted. Que me pueda poner en la silla. Un beso muy fuerte. Que le va a poner su médico ese tratamiento. Un abrazo.
Que vaya muy bien, María. Gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esos consejos. Ha sido un placer. Igualmente. Nos ha quedado un tema por tocar. Ese lo tenemos que hacer otro día, que hemos hablado antes, ¿verdad? Porque estamos en pleno verano, empiezan los encierros y, bueno, pues usted es médico también especializado, taurino. Sí, exactamente. Yo soy el médico de la Plaza de Toros de Toledo y de Villaseca de la Sagra, que es la Pamplona chica, la Pamplona de la Mancha. Y los encierros son muy divertidos, ¿Me permites que haga yo sí, claro que sí. No sé si los telespectadores lo saben. Ella es la hija de Dámaso González, ¿eh? Entonces, esa figura del toreo... Le ha tratado en alguna ocasión porque tiene muchas lesiones. Los toreros, y los toreros, la lesión que más temen, más que las cornadas, son los huesos, porque eso suele ir para largo, ¿verdad? Con lo cual... El problema que tiene entre la cicatrización de la piel y el hueso es el tiempo de prolongación en el tiempo. Y claro, a un torero le interesa pegar cuanto antes. Y eso solamente lo hace la piel, que son 21 días. Cualquier traumatismo, cualquier fractura, y no hablemos ya de la fractura escafoides, cuyo escafoides es vital para matar, eso suele durar, inclusive hay que hacer seguimiento durante 3 meses. Si le parece, algún día nos vamos a traer algún torero y podemos comentar ese tema. Y de los encierros, porque hay que dar también consejos, porque muchos jóvenes que corren los encierros tienen que tener cuidado, porque hay lesiones muy graves, ¿verdad, doctor? Eso sí me iba a permitir darlo, porque me voy a ir de vacaciones y no voy a estar aquí. Por favor, no bebáis si vais a ir delante del toro. De verdad, hacedme caso. Es un arrepentimiento el que todos los que he tratado, de verdad, cuando han estado en estas circunstancias, se han lamentado simplemente de beber. Os lo digo como lo siento. ¿En San Fermín va a estar aquí o está de vacaciones? No, estoy de vacaciones. ¿Sí? Ya de vacaciones, vaya, porque si no ya le iba a decir San que... Fermín en este... Bueno, pues a la vuelta de vacaciones le esperamos, donde me diga la hija de don Dámaso, ahí estaré yo. Que además es un placer hablar con ella. Igualmente, doctor Capilla, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y nos vemos pronto. Está muy moreno, yo no sé qué va a hacer en vacaciones, pero ya desde luego que... Voy a tomar un poquito del sol. Y da gusto que venga así de animado. Me gusta el look veraniego que lleva. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias a usted.